Continuamos con nuestra siguiente arma. La número 2, arma poderosísima. Y yo les digo a todos que aunque todas las armas son muy poderosas, muy potentes, esta es el arma más poderosa que hay. Se llama el amor de Dios. Vamos a colocar aquí en la gráfica, nuestra gráfica, el amor de Dios. Es como si el Señor nos diera un nuevo corazón. Entonces nuestra segunda arma es el amor de Dios. Y vamos a aprender en la palabra de Dios. Quiero compartirles que la palabra de Dios está llena de muchas citas bíblicas acerca de estas armas poderosísimas. Y hay muchas citas, pero yo quiero compartirles dos en especial para poder explicar cómo vamos a usar esas armas. Bueno, no sabíamos quizás que el amor de Dios es un arma poderosísima. El enemigo vino a traernos odio, que es una de sus armas. Vino a traernos división, resentimientos, amarguras. Pero Dios tiene un arma más potente que los resentimientos. Es el amor de Dios. Quiero enseñarles acerca de esta arma poderosísima, que algo de lo cual el Señor me enseñó, es que el amor de Dios es uno porque viene del cielo, y el amor humano es otro porque es terrenal, es humano. Entonces hay una gran diferencia entre el amor de Dios y el amor humano. El amor humano es egoísta, el amor humano hace mucho daño, es idólatra, pero el amor de Dios permanece para siempre. Y vamos a ver un ejemplo para aprender cómo manejar esta arma, cómo utilizar esta arma poderosísima. Algo de que yo aprendí que me ayudó mucho fue entender que el amor de Dios proviene del cielo y es un amor sobrenatural. Es un amor totalmente contrario y opuesto al amor humano. Y este es el amor que todos los seres humanos necesitamos. Que necesitamos que el Señor llene nuestra vida del amor de Dios, porque el amor de Dios suple todas nuestras necesidades. Vamos a ver en la palabra de Dios un ejemplo muy lindo que nos enseña cómo usar esta arma poderosísima. Vamos a San Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bueno, les voy a compartir cuándo respondió Jesús eso. El Señor se encuentra en una fuente donde la gente era un pozo de agua que se llamaba el pozo de Jacob. Allí muchas mujeres llegaban a sacar agua en sus tinajas para llevar para su casa. Y entre esas apareció una mujer samaritana. Jesús está cerca de la fuente y le dice a la mujer: dame de beber. Y ella se asombra y le dice: no, judíos y samaritanos nos odiamos. Dice: no nos hablamos, o sea, quiere decir, nos odiamos, no nos juntamos, no somos amigos. Pero mire lo que hace el Señor Jesús. Le dice el Señor: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, ¿a qué don se refería el Señor Jesús? Al don más maravilloso, al don más poderoso. Don es un regalo y ese regalo nos lo ha dado Dios, que es su amor, el amor de Dios. Es el don del cual el Señor Jesús le está diciendo a la mujer. Esta mujer es una mujer que con sus antecedentes necesitaba mucho amor. Dice la palabra de Dios que había tenido 5 maridos. ¿Por qué había conseguido tantos maridos?
porque no había encontrado el verdadero amor. Si ella hubiera encontrado el verdadero amor con el primero, se hubiera quedado con él. Pero no lo encontró, por eso pensaba que en los hombres podía encontrar el amor que ella estaba buscando. El Señor Jesús no le ofrece un amor de hombre. El Señor le ofreció el mejor amor de todos, es el amor de Dios. El Señor empezó a darle del amor de Dios a esta mujer. Empezó a hablarle con amor, porque cuando uno habla con el amor de Dios, la gente recibe la palabra. Muchas veces nosotros hablamos muy golpeadamente o hablamos juzgando, condenando a las personas y las personas nos rechazan. No, yo no quiero saber nada de Dios. O no hablamos con ese amor de Dios que le hagamos sentir a la persona que Dios le ama, que Dios quiere salvarla, que Dios quiere transformar su vida. A veces le hablamos de una manera crítica, la criticamos, la juzgamos, la condenamos, la miramos mal y aún nos creemos con la autoridad para de pronto condenarla y lanzarla al infierno. El Señor Jesús no hizo eso con la mujer samaritana. ¿Qué fue lo que produjo el cambio en esta mujer? Es que Jesús le habló con el amor de Dios. El amor de Dios penetró a su vida, cambió sus pensamientos y transformó su manera de ser. El amor de Dios hace que la palabra entre. La primera arma es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no entra al corazón de las personas para transformarlas si no lo hacemos con el amor de Dios. ¿Cuántas veces tú le has hablado a tu familia, a los que están a tu alrededor, de pronto a tus vecinos, y ellos te dicen, no me hable de eso, yo no quiero saber nada de eso? ¿Por qué responden así? Es porque tú no les has hablado con el amor de Dios. El amor de Dios es totalmente sobrenatural, es poderosísimo, cambia las vidas. Cuando tú te acercas con cariño, con aprecio, con amor, y te acercas a una persona y le hablas del Señor, la persona quiere saber más. El Señor le habló con tanto amor a esta mujer. A pesar de que el Señor le estaba diciendo la revelación del Espíritu de Dios, porque fue el Espíritu de Dios que le dijo a Jesús, 5 maridos ha tenido esta mujer y el que tiene ahora no es su marido. Entonces ella entendió, este hombre me está hablando con amor, está sacando de lo profundo de mí muchas cosas que nadie sabía. Y no lo hizo para condenarla, para lanzarla al infierno, para decirle usted es una vagabunda, una prostituta. No, lo hizo con tanto amor, diciéndole a través de la palabra que él le estaba diciendo, recibe el amor del Señor. Ella lo recibió en esa conversación de apenas escasas horas, donde estuvieron compartiendo la palabra, donde el Señor le estuvo participando del amor de Dios. Esas 3 horas fueron trascendentales para cambiar la vida de esta mujer. Esta mujer tuvo una transformación. Hermanos, si supiéramos lo poderoso que es el amor de Dios. Te voy a colocar otro ejemplo para que podamos aprender a manejar cómo vamos a utilizar esta arma poderosísima. Por ejemplo, un ejemplo muy común de algo que pasa en las parejas. Muchas veces cuando las parejas tienen diferencias, tienen choques, los resentimientos empiezan a crecer, los resentimientos empiezan a dividir la pareja, el uno por un lado y el otro por el otro. Si utilizaran las parejas esta arma poderosísima y los matrimonios se amaran con el amor de Dios, serían parejas más unidas cada vez. Pero como las parejas que se unen hoy en día no se aman con el amor de Dios, sino con el amor humano se acaba, se desvanece. Pero el amor de Dios, dice la palabra de Dios, que permanece, que se aumenta, se fortalece y cada día puede crecer más en los corazones de las personas. Entonces, cuando nosotros nos amamos,
Cuando yo amo a mi esposo, cuando yo empiezo a pedirle a Dios que me llene de su amor por mi esposo, yo empiezo a orar y a utilizar la palabra y a decirle: Señor, tú eres un amor perfecto, lléname de ese amor, de tu amor para con mi esposo. ¿Qué pasa en el ámbito espiritual? Yo estoy declarando amor por él. Y el amor de Dios desciende sobre él donde se encuentre. Y él va a empezar a sentir el amor de Dios y va a sentir que me ama. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo a Dios que me dé su amor. El amor es un arma poderosísima de protección. Cuando una persona le pide a Dios amor por otra, por ejemplo, si yo le tengo resentimientos a alguien, pero le pido a Dios que me llene de su amor por esa persona, ¿qué estoy haciendo? El amor de Dios es luz, porque dice el Señor en su palabra que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea que el que lo ama está en luz. Y cuando uno ama, ¿qué está dando? Luz. Entonces alumbra el corazón, alumbra el entendimiento de la otra persona con la luz del amor. Y hace que las tinieblas, que el odio, que los resentimientos salgan de su vida. Cuando yo empecé a amar a mi suegra con todo mi corazón, ella empezó a recibir luz, amor de Dios, tuvo ella un cambio y yo también. Y pudimos amarnos porque el Señor nos volvió a unir, nos volvió a amar, nos amó primero, nos dio de su amor, sanó nuestros resentimientos y ese amor nos unificó nuevamente. Lo mismo pasa en las parejas, cuando las parejas le piden a Dios: Señor, lléname de tu amor para amar a mi esposo, a mi esposa. Es una protección sobrenatural y poderosa. Cuando yo estoy pidiéndole a Dios amor por mi esposo, la luz del amor desciende sobre él. Y así venga otra mujer llena de tinieblas, las tinieblas no se pueden acercar a la luz. La luz saca fuera las tinieblas. Así que el amor es luz. Cuando uno ama, está iluminando a la persona. Miren lo que dice el Señor en Proverbios, capítulo 10, el versículo 12. Dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Cuál amor? El amor de Dios. El amor de Dios hace que nosotros perdonemos todas las faltas, porque es un amor sobrenatural. Vamos a la tercera arma poderosísima, que se llama la fe, el escudo de la fe. Bueno, ¿y dónde vamos a colocar el escudo? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, el escudo de la fe se coloca en la mente. ¿Por qué en la mente? Porque dice la palabra del Señor en Efesios 6:16 que sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando nosotros creemos al amor de Dios y a la palabra de Dios, porque esas armas son poderosísimas, pero tienen que ir unidas. A Satanás tenemos que combatirlo con todo el arsenal, con todas las armas poderosísimas que Dios nos ha dado. Entonces, la fe es un arma poderosísima que Dios nos ha dado para que la coloquemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, porque es ahí donde llegan los dardos. Y nosotros tenemos que activar esa fe. Esa fe que Dios depositó en nuestra vida debe estar enfocada en Dios. Muchos la enfocan en ídolos, la enfocan en sí mismos, la enfocan en cosas que creen que eso les va a ayudar. Pero la verdadera fe que Dios nos ha dado
es que la enfoquemos en el Dios Todopoderoso. Si nosotros colocamos nuestra fe en Dios, Dios es más poderoso que todas las cosas. Así que es mejor colocar nuestra fe en Dios porque Él nos va a ayudar. Quiero darles un ejemplo maravilloso que está en San Marcos capítulo 9, el versículo 23. Vamos a ver qué dice San Marcos 9, 23. Dice la palabra del Señor así: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Bueno, resulta que había un hombre que tenía un hijo al cual amaba muchísimo, pero su hijo lo atormentaba un espíritu mudo, y aparte de que lo dejaba mudo, lo tiraba al suelo, lo hacía revolcar, él botaba espumarajos, le daban unos ataques terribles, y el hombre no sabía ya qué hacer, a dónde llevar a su hijo. No había médicos, no había medicina, y escuchó hablar de Jesús, buscaba a Jesús, pero no lo encontró, fue a sus discípulos. Sus discípulos intentaron echar fuera ese espíritu inmundo y no pudieron. Necesitaban un arma poderosísima para poder echar fuera los espíritus inmundos. Y esa arma poderosísima es la fe. La fe, dice, la fe nosotros tenemos que activarla. ¿Cómo la activamos? La fe se activa también con la palabra de Dios. Cuando Dios nos da una palabra, nosotros tenemos que creer a esa palabra. Y tenemos que utilizar esa arma poderosísima y enfocarla con la palabra. El Señor Jesús le dice a este hombre, le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué hizo Jesús con este hombre? Le dio la palabra de Dios. Al que cree, todo es posible. Así que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, tenemos que creerla, poner nuestra fe en ella, porque la palabra de Dios hace algo espectacular. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces este hombre, al oír la palabra de Dios dada por el Señor Jesús, ¿qué se le activó? La fe. Dijo, cuando él escuchó esa palabra de Jesús, activó la fe y dijo, creo. Pero sin embargo dijo, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo Dios nos ayuda a creer? Es dándonos la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosísima. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple y nos lo da. Y el Señor, por ejemplo, en estos días que estamos pasando de cuarentena, el Señor nos dio una palabra muy linda. El Espíritu Santo de Dios nos dijo que Él era nuestro protector, que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Te pregunto, hermano, ¿el Señor ha cumplido esa palabra? Claro que sí, para el que cree, todo es posible. El Señor no nos ha dejado solos, el Señor no nos deja avergonzados. El Señor dice que la fe es algo sobrenatural y en Hebreos 11 nos habla acerca de qué es la fe, qué es creer en lo sobrenatural, porque la fe es sobrenatural. Estas armas no son humanas. Muchas veces queremos combatir a nuestros enemigos con armas humanas, ¿cierto? Y quiero que entendamos algo. ¿Quién es tu enemigo? ¿El vecino del frente? ¿Tu familiar? ¿Las personas que te han hecho mal? No. El enemigo que nos habla la palabra de Dios, el enemigo se llama Satanás, sus demonios, su pecado, su maldad. Esos son los enemigos. Los resentimientos son enemigos. El odio es un enemigo que nos hace mucho daño. Y es a esos enemigos que tenemos que combatir y sacar de nuestra vida, porque esos son los que más nos han hecho daño. Los enemigos no son
los vecinos, las personas, sino los demonios, los pecados. Los pecados son los enemigos que más nos hacen daño y tenemos que combatirlos. ¿Y cómo los combatimos? Con la fe. ¿Qué es la fe? Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Así que ¿qué es lo que más le agrada a Dios? Lo que más le agrada a Dios es que le creamos. Así que esta es un arma poderosísima. Cuando uno le cree a Dios, Dios se pone de nuestra parte y nos ayuda, nos defiende, nos llena de nuevas fuerzas, extiende su mano sanadora sobre nosotros. Este hombre creyó a la palabra del Señor Jesús, y el Señor Jesús tomó al muchacho, le impuso las manos, echó fuera ese espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo salió fuera de su cuerpo y lo dejó libre. Así que la fe es un arma muy, muy poderosa. Es sobrenatural, no es natural. La fe es sobrenatural, proviene del cielo. Dios nos la envió para que la utilicemos. Es un arma poderosísima. Y ahora vamos a nuestra tercera parte.